en Mundo Mujer. Irma, nos quedamos con los pinceles de rubor. Así es, Moni. Y mencionábamos que generalmente el mejor pincel de rubor es el que está de manera diagonal. Ajá. ¿Sí? Entonces, aplica la misma teoría en ese sentido, que un pincel más pequeñito te va a definir más, te va a marcar más, y un pincel más abundante va a ser muy suave. Ahora, ¿cuál es mejor? ¿O en qué caso es mejor cada uno? Depende del efecto que tú quieras. Ahí es ahí tu artesanía. ¿Podemos dar dos tipos de efecto para entender para qué nos sirve uno y otro entonces? Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, un color más oscurito en rubor, ejemplo, un café rosado oscuro, ese te va a ayudar a profundizar tus mejillas, ¿sí? Generalmente voy a utilizar un pincel pequeño y después voy a dar una repasadita con un tono más claro, por ejemplo, un rosa más suave, encima del café rosado que yo puse, y también lo voy a trabajar de esta forma, es decir, generalmente una manera muy fácil de hacerlo, porque ya mencionamos los tamaños y para qué sirve, pero también la posición es muy importante. Es decir, cuando yo formo un ángulo recto, o aplico el pincel en ojos, en labios, en rubor, de manera horizontal a mi rostro, voy a marcar más. Ejemplo, si yo traigo este pincel abundante sobre mi rostro y que es más largo, ya sabemos que va a maquillar muy suave, pero por la posición va a definir más. Entonces voy a marcar fuerte, suave a la vez, ¿sí? Por el contrario, si yo utilizo un pincel más pequeño, sobre la misma posición, yo sé que un pincel pequeño me va a definir más un color, me va a marcar más. Así es, está menos largo lo que es la cerda, está tupido, más chiquito y mayor definición de color. Correcto, y por la posición va a marcar fuerte, fuerte, ¿sí? Entonces, maquilla fuerte por el tipo de pincel, como tú mencionaste, Moni, que es corto, pequeño, y va a marcar fuerte también por la posición, que está directamente horizontal a mi rostro. Al ser horizontal, pero ser el pequeño, lo marca fuerte. Correcto, ¿sí? Ahora, si estos mismos pinceles, el que tú uses para tus ojos, para tu rubor o para tus labios, lo inclinas, es decir, como que acuestas el pincel, entonces va a marcar fuerte por el tipo de pincel, que es de cerdas cortas, pero suave por la posición. Ese será un efecto adicional. Y también, por ejemplo, si tienes... Por lo regular lo usamos con las cerdas como lo voy a achatar, vamos. Ándale, no, por favor. Ya que es como que voy de ladito y te rozo tantito el rostro. Exacto. Voy de ladito. De ladito, sí. Entonces, si yo utilizo este pincel que es muchísimo más abundante, pero lo utilizo acostadito sobre tu rostro, va a maquillar suave, suave. Suave por el tipo de pincel y suave también por la posición. Bien. ¿Qué tal, Moni? Interesantísimo. Claro que sí, es una obra de arte. Y luego uno se compra la paleta así de miles de pinceles, ¿verdad? ¡Ay, sí! Y nomás usas dos. ¿Por qué? Porque piensas que con eso tienes, o que como lo demás no lo sabes usar, pues no lo uso. Hay que aprender a usarlos. Pero bendito Dios, aquí está Mundo Mujer. Explicando. Me encanta la idea, Irma, lo que estás haciendo el día de hoy. Traes otra borla todavía más gruesa. Que a veces también piensan que puede usarse para el cachetito o para cualquier parte. A ver, cuéntame para qué. A veces piensan porque la ven como en forma de rubor, para rubor. Pero está muy gorda, está muy grande, está muy boluda, como decimos. No, por favor. Hay que decirles para qué es entonces. Claro porque que sí. Va como la línea, ¿no? Exacto. Mira, cuando son estos dos pinceles que son de cerditas más cortas y pequeñas, obviamente es para rubor. Así Lo es. más grande para rubor es este que yo tengo aquí, que más o menos mide 2 deditos de largo, ¿sí? Y también este... 2,5. Ándale, sí, que sería lo más grande. Y el otro es como 1,5. Sí. Y el que ya mide como 4 centímetros, no es para el rubor. No, por favor. Mira, ya los pinceles muchísimo más abundantes. Mira qué lindos están. Sí, por ejemplo, es como la mitad de tu puño en cuanto al volumen del pincel. Ese no, ese debe de ser justamente para el polvo, ¿sí? Para el polvo de tu rostro, o bien trabajar escotes, que ya luego lo veremos, interesante, ¿sí? Entonces, estos son los mejores, pero para el polvo, en tu rostro, o en tu escote, ¿sí? Entonces, ahora también, Moni, este tipo de pinceles traigo uno de tejón. Que también son bien suaves. Ay, sí, qué cosa tan linda que son los de tejón.
y es una caricia, es un chiqueo para nosotras mismas, ¿no? Entonces, el de tejón generalmente viene en 2 colores, porque así son los pelitos del animalito, y queda muy, muy padre, y esa textura es la que te ayuda a que el rostro quede como aterciopelado, ¿sí? Y si yo lo dejo muy, dijéramos, con unas cerdas que no son naturales, que son sintéticas, no queda bien pulidito tu maquillaje. Pasa mucho mejor el polvo por cualquier lugar cuando es cerda natural. Exacto, eso hay Moni, que entenderlo. Exacto. Bien. Y también otro detalle, Moni, ¿habías escuchado hablar tú acerca de los pinceles de fibra óptica? Que es como el que tengo yo aquí en mi mano. Platícanos. Ok, un pincel de fibra óptica lleva obviamente pelito natural, pero lleva también en la parte alta como unas cerditas muy pequeñas, muy finas, blancas. Yo creo que todo el mundo los hemos visto. Ok, los pinceles que llevan fibra óptica, tú dirás, bueno, la fibra óptica es un excelente conductor de electricidad. Se utiliza muchísimo en lo que son comunicaciones. ¿Qué tiene que ver en el maquillaje? ¿Por qué ahí hay pelitos de fibra óptica? Bienvenida a la tecnología al maquillaje. Y cuéntanos. Ok, entonces la fibra óptica va a depositar sobre tu rostro la cantidad que en electricidad tu piel recibe. De otra manera, con este tipo de pinceles jamás vas a quedar saturada. Siempre queda súper natural. Entonces, cuando tenemos alta definición para un maquillaje, debemos de tener pinceles de fibra óptica. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Te refieres a la mayoría de pinceles que incluyen la fibra óptica? Así es. ¿Tu paleta de pinceles de fibra óptica? De fibra óptica. ¿A eso te refieres? Exacto. Ok, qué interesante. Entonces, cuando haces un maquillaje de intensidad, ¿qué estabas diciendo? Ajá. ¿Con densidad? Sí, igual puede quedar un color muy oscuro, pero la clave estará cuando tú pulas esos colores en tu rostro, en tus ojos, en tus labios, en tus mejillas, queda muy, muy suavecito. Y cuando hay un acercamiento en 3D, en alta definición, no se nota.